Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tengo el gratísimo placer de tener aquí al diputado Tobías Crespo, diputado del partido La Fuerza del Pueblo, además miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que está muy activo en un proceso interesante de seleccionar sobre todo al procurador. Hay la gran expectativa con el procurador y también tiene la tarea de renovar el tema de la Suprema Corte de Justicia, los 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hay una posposición, ayer se hizo una posposición, y esta mañana comentábamos, Laura y yo, que dice la información que el presidente presentará una terna para el procurador. Y decíamos, bueno, ¿cómo quedó el reglamento? Comencemos por el reglamento. ¿Qué plantea el reglamento con relación al procurador, la posición del Consejo? Porque es una facultad del presidente, pero ustedes se supone que lo ratifican, o lo aprueban o lo rechazarán. ¿Cómo hacer este proceso? Bueno, en primer lugar, buenos días, don Percio, y saludando también a los televidentes y los seguidores de este espacio. Nosotros como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el viernes pasado fuimos convocados precisamente para discutir y debatir el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo que se hizo fue agregar un capítulo nuevo con el tema de la escogencia del procurador o la procuradora y los 7 adjuntos, que no existía porque anteriormente no era facultad del Consejo pues elegir a esos servidores públicos que son cabezas del Ministerio Público, y en definitiva quedó que el presidente de la República es adecuado a lo que es la ley orgánica del Consejo y la Constitución de la República, más que una terna, porque no es una terna. El presidente de la República envía una persona, una sola persona como propuesto a procurador o procuradora, y 7 personas o profesionales para los adjuntos, los que no son de carrera, como establece la Constitución, y el Consejo Nacional de la Magistratura, los consejeros, tenemos hasta 3 reuniones del Consejo para poder debatir, discutir sobre las personas propuestas. Veámoslo de la siguiente manera. El procurador no tiene que ser de carrera, necesariamente. No necesariamente. Y de los 7 adjuntos, ¿cuántos tienen que ser de carrera? No, pueden serlo, pero no pueden no serlo, porque ya los 7 que son de carrera están definidos de manera en la misma Constitución y vienen desde abajo, es decir, vienen como fiscalizadores, fiscales, procuradores fiscales, y terminan como procuradores generales adjuntos. Y adjuntos. Porque en total, ¿cuántos procuradores adjuntos tiene el sistema? 14. 14. ¿verdad? Sí, 14, 7 que son de carrera y 7 que son elegidos por el Consejo. Esos 7 lo designa el Poder Judicial o la Escuela de la Magistratura. La carrera del Ministerio Público lo va ascendiendo en orden, y así es que ha estado establecido de hace más de 20 años, esos 7. Los otros 7 era una facultad que tenía el presidente de la República. Anteriormente, antes del 2010, los 14 lo nombraba el procurador. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el procurador? El Procurador General de la República es una persona que va a encabezar la política criminal, la política de persecución, la política de combate, aunque hay una parte de la política que es preventiva, pero es más un órgano acusador. Es decir, la idea es que él forme su equipo. Se supone que cuando uno va en un programa de gobierno y va a recorrer el país dentro de su programa de gobierno, cada candidato a la presidencia de la República le expone al país cuál sería su política de prevención del crimen, de ataque, combate y acusación al crimen organizado, a los delitos, y sobre esa base, durante ese cuatrenio, ¿verdad?, o en caso de ser reelecto, pues va ejecutando esas políticas públicas de prevención del crimen, del delito y de la delincuencia. Pero hay 7 miembros que están designados para el Consejo, más el procurador o procuradora. El Consejo se reúne mañana.
En el día de mañana estamos convocados para las 5 de la tarde en el Palacio Presidencial, todos los miembros del Consejo. Sí. Quedó acordado que en esa reunión de mañana ya el presidente presenta las propuestas para el procurador adjunto. Sí, la reunión de mañana únicamente es para eso mismo, para presentar las propuestas del presidente de la República, y luego en la próxima semana nosotros estaríamos tal cual, si lo convoca, porque quien tiene esa facultad es el presidente de la República, que preside el Consejo, a menos que él delegue, que puede delegarlo en la vicepresidenta de la República. El viernes pasado el Consejo fue dirigido por la vicepresidenta de la República en función de presidente, y en ese sentido pues ya en ese lapso de tiempo nosotros estaríamos debatiendo y también identificando los perfiles, los requisitos, el cumplimiento, la documentación, el régimen de incompatibilidades, porque tanto la Constitución de la República como la ley orgánica, no solamente del Consejo Nacional de la Magistratura, sino del Ministerio Público también, establece una serie de incompatibilidades para el cargo de procurador. Si es así, dudo que en una sola sesión ustedes puedan decidir eso. Bueno, el reglamento establece hasta 3 sesiones adicionales. Puede ser en una, en 2 o en 3, pero al final tenemos para debatir. En el procedimiento está establecido que la propuesta venga acompañada de esas observaciones. Por ejemplo, si el presidente propone a un candidato o candidata a procurador, tendría que también decirle a ustedes por qué es compatible o si tiene algún otro cargo que ustedes pueden considerar que es incompatible. No, el presidente es miembro, es presidente, habemos 7 consejeros más, cada uno de nosotros tiene la facultad de hacer propuestas desde el punto de vista de lo que dice el mismo reglamento, sin violar el reglamento, sobre el procedimiento del debate, de la evaluación de esos profesionales, de sus requisitos, del régimen de incompatibilidades, y sobre todo pues... Ustedes tienen facultad para cuestionar o observar sobre los candidatos que el presidente proponga. Claro, no estamos obligados a votar. Nosotros podemos o aprobar o rechazar las propuestas, porque aquí no hay autopostulación, aquí tampoco hay postulación por instituciones o personalidades que puedan proponer candidatos. Propuesta directa del presidente. Es una sola propuesta directa del presidente. Una de las cosas que se cuestionaba en principio es, bueno, en definitiva sigue siendo una facultad del presidente, buscando la validación del Consejo. ¿Qué se establece si la mayoría del Consejo dice, mire, esta persona no llena este requisito y finalmente le vota o no acepta a ese candidato? ¿Qué se establece como procedimiento para que el presidente reponga o imponga cuántos votos se necesitan para tener un rechazo de una de las propuestas? No, si la persona viola los requisitos no puede ser electo, tiene que ser rechazado. Me explico. Uno de los requisitos que se estableció en la Constitución del año pasado fue que no tenga militancia política reciente en los últimos 5 años. ¿Cuál es el tiempo de gracia? 5 años. Hasta 5 años. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, lo que se estableció en el reglamento es que la persona haga una declaración jurada, testificando, ¿verdad?, bajo firma notarizada, de que no ha sido candidato, no ha pertenecido ni ha tenido dirigencia ni militancia política en los últimos 5 años. Si se demuestra que eso viola, pues ya incluso la persona hasta está falseando un documento que es para uso público, que tiene fe pública y se descarta. Pero si se investiga, pues la persona no puede ser escogido, y aunque tenga el presidente los votos, pues viene el tema del cuestionamiento, porque aquí estamos hablando de que no es cualquier funcionario que el Consejo está escogiendo, es el funcionario que tiene el monopolio de la persecución penal, el monopolio de perseguir todos los temas, no solamente de corrupción, sino del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, los delitos transnacionales. Es decir, es una persona y 7 adjuntos que van a tener una gran responsabilidad, y que su honorabilidad, su credibilidad, su preparación, su competencia deben estar probadas desde el punto de vista no de los documentos nada más, sino de su ejercicio. Y sobre todo, don Percio, que cuando se escoja, cuando se elija, vaya a cumplir con la Constitución, con
las leyes, a garantizar el debido proceso y a garantizar, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia y que los sometimientos se hagan con las pruebas. ¿Hay algunas normas de reglamento o la Constitución o un acuerdo entre caballeros, como dirían, de los miembros del Consejo de que haya una cierta equidad de género? Eso se establece en la Constitución, se establece en la ley orgánica y hasta en el mismo reglamento, de que la equidad de género debe ser, en la mayoría de lo posible, garantizada. No de manera obligatoria, me explico. Por ejemplo, nosotros en el Consejo de la Magistratura somos de 7, hay no estoy hablando del procurador o los adjuntos ni de los jueces, solamente hay una. Si se mantiene esa misma proporción, nada más sería siempre una. No sé si me entiende. Entonces, la mayoría de lo posible siempre debe escogerse, pero ya los miembros del Consejo ya no dependen de la equidad, sino de la escogencia que hagan los partidos políticos dentro de lo que son la primera mayoría y la segunda mayoría, porque hay 5 votos que representan partidos políticos, como el presidente de la República, que es del partido de gobierno, el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el senador y diputado, que también... En este caso solo el PRM y la Fuerza del Pueblo son los que tienen representantes políticos. Sí, actualmente el PRM tiene 3 representantes y la Fuerza del Pueblo tenemos 2 de los 8 que tenemos nuestros cargos políticos. ¿Tiene la Fuerza del Pueblo algunas observaciones, alguna queja en esta dinámica del Consejo o siente usted? Bueno, en la dinámica sí. ¿El proceso va bien, con buen ambiente, con...? El proceso hasta ahora va bien, sí nosotros hemos hecho observaciones, le hicimos constar nuestro colega senador Omar Fernández el viernes pasado, que fuimos convocados para lo del reglamento, a una propuesta. Usted sabe que el reglamento fue puesto en vistas públicas, en consulta de vistas públicas, alrededor de 7 instituciones y personalidades hicieron propuestas, nos remitimos únicamente a las que tenían que ver con la escogencia del procurador, y Eduardo Jorge Pras hizo una propuesta, 2 propuestas. Hay uno que fue rechazada porque ya eso fue evacuado una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la segunda mayoría y además que no es competencia del Consejo definir si hay una interpretación o un vacío jurídico. Y la otra era sobre las vistas públicas. Nosotros entendemos y entendíamos en ese momento y seguimos entendiendo que por un tema de transparencia, las personas que el presidente de la República vaya a proponer y los adjuntos deben ser sometidos al escrutinio de las vistas públicas, aunque sea una discrecionalidad que le establece la Constitución al presidente de decidir a quién propone y no haya autopostulación, porque si estamos hablando de Ministerio Público, si estamos hablando de independencia del Ministerio Público, entonces hay que actuar con transparencia. Entonces, el Consejo... Sería como el modelo de los Estados Unidos, aunque es el Senado que lo hace, lo manda al Senado y el Senado abre esas vistas públicas. Pero lo importante es presentar a esas personalidades, a esos profesionales de cara al escrutinio, porque a la sociedad y que la sociedad, así como se hizo con el reglamento, porque en definitiva nadie puede temerle a la transparencia. ¿Cómo está vista esta propuesta? Esta es una propuesta que la hace el doctor. Sí, que nosotros estamos de acuerdo, estuvimos y votamos en favor de ello, pero solamente éramos 2 votos. Ok, pero ¿cómo se visualiza? Por ejemplo, las personas quedarían con sus nombres expuestos, se da un plazo para que la gente opine, o se expondrían en Palacio. No, lo que pasa, don Percio, y la gente va y cuestiona y le pregunta. Ya para los magistrados de la Suprema, del Tribunal Superior Electoral y el Constitucional, ya hay un procedimiento de vistas públicas, de preguntas y de evaluación y todo lo demás, y hasta un reglamento aparte para la evaluación, que lo hacemos nosotros de los jueces. Pero en el caso del procurador esto es nuevo. Al rechazarse la propuesta de Eduardo Jorge Pras, pues no entramos en el fondo ni en los detalles de cómo se haría la vista pública. Si sería precisamente lo que él está planteando, es que si los demás postulados a los demás cargos y por un principio de igualdad, no solamente de transparencia, son sometidos a vistas públicas, porque el procurador y los adjuntos no son sometidos. No entramos en el procedimiento para eso. Pero se supone que el doctor, al hacer esa propuesta, no dijo cómo hacerlo. Bueno, él lo que dejó entendido
uno presupone, si se aprobaba, era que utilizáramos el mismo mecanismo de vista pública que se utiliza para los jueces. Miembro le pregunta, correctamente, hace un comentario. Correcto, ante el país, en público, transmitido en vivo y que el país lo vea. Ese es el mismo planteamiento que él hacía desde el punto de vista del principio de igualdad con respecto a los demás y del principio de transparencia que debe estar en la administración pública. Bueno, hay otro tema. Creo que usted está sugiriendo un proyecto para regular la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Creo que lo vi en un asunto. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Cuál es su propósito? Bueno, nosotros en el día de ayer sometimos en la Cámara de Diputados un proyecto para regular los sistemas de inteligencia artificial y sus aplicaciones también, que busca, sin menoscabo de paralizar la creatividad, la innovación, el desarrollo, el ingenio del cerebro, ¿verdad?, humano, y del desarrollo de las aplicaciones, tanto de hardware y de software, que en la República Dominicana nosotros identifiquemos como Congreso, en un debate abierto donde puedan estar todo el mundo, cuáles son los riesgos y desafíos que tienen las aplicaciones de inteligencia artificial, y sobre eso las responsabilidades, tanto las responsabilidades civiles, penales, que las hay, de las plataformas de inteligencia artificial, de sus desarrollos y de sus alcances, y sobre todo desde ahí fomentar también que los centros tecnológicos comunitarios, el ITLA, el Parque Cibernético, los institutos técnicos, las academias, puedan lograr una alfabetización en inteligencia artificial y que estos desarrollos vayan en beneficio, don Percio, de la educación, de la salud, del medio ambiente, de la cultura, de la parte artística. Y que identificado algunas aplicaciones como por ejemplo los sistemas de biométrico, tanto remoto y en diferido, utilizando inteligencia artificial que puede servir para la visualización de los accesos públicos, pero también otros desarrollos que van en contra de en favor o en contra, como diría, de la manipulación, de las emociones, de la discriminación, puedan ser identificadas y reguladas con una normativa que vaya también a buscar recursos para promover que las micro, pequeñas, medianas empresas que estén como desarrolladores o como fábrica de software aplicado a inteligencia artificial, desde el Estado se le motive. También las empresas tanto locales como internacionales que vayan a invertir en inteligencia artificial, pues puedan tener el soporte desde el Estado para nosotros lograr una inteligencia artificial fiable, creída, sólida, y sobre todo que los riesgos puedan minimizarse. Llama la atención porque en una reunión de Biden con los cerebros de la inteligencia artificial, Biden se buscó una reunión para regular eso, y la conclusión era que eso está en desarrollo, que es imposible regularla, y entonces por eso me llama la atención que usted lo esté tratando de hacer aquí. Mire, hay dos tendencias. Precisamente hace una semana Donald Trump, la administración Trump, anunció la inversión de 500 mil millones de dólares solamente en inteligencia artificial. Pues la semana pasada, como respuesta desde la Unión Europea, que desde el Parlamento Europeo, incluso más de 60 países unificados, dieron una respuesta a eso y dijeron que iban a movilizar más de 200 mil millones de dólares en inteligencia artificial también, para que usted vea la importancia que se le está dando a la inteligencia artificial. Ahora, hay dos teorías, una que indica que hay que regular, por ejemplo, desde el punto de vista de Europa, ya Europa tiene un reglamento aprobado y en aplicación para los 24 países, y no es tan reciente, don Percio. Nosotros, la inteligencia artificial está en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Desde el año 1956 se pensaba en el Machine Learning o Learning Machine, en la máquina que se asemeje al cerebro, y los últimos años, después de la pandemia, es que estos desarrollos de inteligencia artificial han llevado a un crecimiento exponencial. Alan Turing la intentó en el 45. En el 45, que fue el primero que habló, pero ya en el 56 ya se estaba hablando en conferencias mundiales. Esta es nuestra área de competencia de más de 35 años como profesión, y es apasionante, apasionado. Pero aún sea incipiente o no, nosotros debemos desde temprano ya ir identificando esos desafíos y esos riesgos. Diputado, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Deseo suerte mañana en el Consejo. Señora, suelta al país. Sí, exacto. Y bueno, suelta al país para coger buenas figuras.
El diputado Tobías Crespo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, diputado de la República por la Fuerza del Pueblo. Con él hemos concluido el programa de hoy.